esta actividad que es extracurricular. ¿Y extracurricular qué significa? Significa que no está programada, que no es evaluada, pero que les puede servir, les puede ser útil. Y por eso es que, a razón de ser de algunos elementos que se han dado últimamente, es mejor que estén informados como futuros profesionales en salud, y que muchos pagarían por tener información de ese tipo. Así es que qué bien que puedan tenerla. Igual aquellos que no estén interesados pueden salir, porque ya sus actividades finalizaron como tal. Así es que hagan lo que tengan que hacer. Eso sí, los que se quedan de cuerpo y alma, ¿verdad? Muy bien. El nombre de la enfermedad ha venido cambiando, y como todo en la vida en este momento, hay que tener cuidado cómo se habla y se pueden herir susceptibilidades. Entonces, la enfermedad inició conociéndose como monkeypox, que era el nombre en inglés. Claro, para nosotros es viruela símica, pero con el transcurso de estos últimos años, el término ha cambiado y ahora le llaman mpox, y ya vamos a ver por qué. Entonces, si hay alguna duda, igual van a mencionarla, vamos a intentar darle solución. También es importante que en el marco de las infecciones de piel y tejidos blandos que están viendo, también podemos incluir a la viruela símica, bueno, la mpox que es llamada en este momento. Si alguien tiene dudas, como les digo, intento darle solución pronto. Mpox es, yo le voy a llamar viruela símica todavía. Si alguien quiere tener un poquito de más información, quiere precisar algo sobre la epidemiología, sobre el diagnóstico, OMS provee un webinar que usted puede accesar. Dura más o menos 1 hora y media y tendrá igual o un poco más de información respecto de lo que yo les pueda dar ahora aquí. Pero mientras tanto, esto puede servirles como para tener su primer pincelazo. La viruela símica es una enfermedad vírica, una enfermedad viral. Ya esto cambia para nosotros, porque para el resto de la población una enfermedad viral, alguien que no conoce, y quizá algunos de nosotros todavía, pensamos que estamos traduciéndolo mentalmente a que es una enfermedad que se transmite de una persona a la otra. Cuando decimos, o cuando las personas hablen con sus papás, si quieren, bueno, si no son médicos, pero hablen con ellos y consúltenles qué es una enfermedad viral. Es una enfermedad que se pasa de una persona a la otra. Eso es una enfermedad viral para la mayoría de población. Para nosotros es una causada por virus. Luego, tiene su origen zoonótico, pero ha adquirido la capacidad de transmitirse también de humano a humano. En principio eran experiencias zoonóticas, pero ahora se conocen esas dos formas de transmisión, del animal al humano y de humano a humano. Como todo, y lo traigo a cuenta esto, y hay lecciones aprendidas inclusive para mí en relación a lo que voy a hablar, porque como todo, están saliendo gran cantidad de enfermedades de África, de Asia y seguro que de América, porque estamos invadiendo cada vez más territorios y poniendo en evidencia acciones que antes no eran tan conocidas, que se restringían a un lugar, que se restringían a un espacio muy escondido y que no era tan conocido, y que ahora con esto de la tecnología, con esto del transporte, lo hemos internacionalizado en 1 o 2 días. Entonces, ¿por qué traigo a cuenta esto? Porque es endémica en zonas de África, en el centro de África,
y en el occidente de África. En la África subsahariana, es decir, abajo del Sahara. Lo traigo a cuenta porque en 2014 me paré también acá y hablaba de chikungunya. En ese momento todavía no había llegado chikungunya a nuestro medio y lo hablamos acá. Y luego hablamos de COVID, todavía no había llegado COVID acá, pero en las dos ocasiones lamentablemente atenuábamos, o yo atenuaba la conversación con respecto a las enfermedades. Con tal de no ser alarmista, mejor atenuarlas. Pero la historia dijo lo contrario. Entonces es mejor estar informado y a partir de eso saber qué puede suceder. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros somos una población virgen epidemiológicamente para estos virus. Y cuando un virus se introduce en una población virgen, puede manifestarse de diferentes formas a la que normalmente está acostumbrado a manifestarse. Leíamos de chikungunya que no era mortal, que no había problema, y mucha gente murió en El Salvador. Que solo pasaba un par de días así medio chueco y luego ya caminaba bien, y tenemos años con dolores por chikungunya, más que todos los más viejos. Ustedes quizás no, pero nosotros sí. Entonces, que no pasaba nada y exacerba problemas de autoinmunes, por ejemplo. Entonces no es tan sencillo como no pasa nada, hay que ocultarlo bajo el tapete. Lo mismo pasa con COVID. No, si es algo que está en Asia, que probablemente se disemine un poquito y de pronto teníamos la pandemia y millones de personas infectadas, y seguro que tocó a alguno de nosotros con respecto de un familiar o un conocido. Entonces no es tan sencillo. Cada enfermedad que está surgiendo cada vez más tiene el potencial de desarrollo en nuestras poblaciones, y a eso le apostamos nosotros, y a eso quiero que le apuesten ustedes, porque son casi médicos. Muchos médicos desacreditaban chikungunya cuando una persona llegaba postrada e incapacitada para caminarse o siquiera para pararse. Ustedes tienen que ver desde otra posición esta situación. Y en tanto que jóvenes, algo tiene que interesarlos también esta plática, definitivamente, ya van a ver por qué. Entonces les decía, es endémica en algunas zonas africanas o en algunas regiones africanas, sobre todo en el centro y en el occidente de África. Por eso es que aparecen como los colores más intensos ahí. Luego, para nosotros, para los mismos africanos, a pesar de ser endémica, es emergente, porque tendrá máximo unos 70 años de haberse descrito los primeros casos. Entonces es relativamente nueva. Para nosotros es nuevísima. Sería emergente si aparecen casos en El Salvador. La infección es causada por un poxvirus. Recuerdan que los poxvirus son casi células, es decir, son virus muy grandes, de los más grandes que se conocen. Y antes, el último poxvirus más distribuido mundialmente fue el virus de la viruela del humano. Ahora está el virus del molusco contagioso y está la vaccinia, que no causa enfermedad en el humano, pero son ejemplos de poxvirus. Pero conocido es el poxvirus más importante que causa infección en el humano. Luego, ¿por qué trae importancia? ¿Por qué reviste importancia esta infección o esta enfermedad? Porque en el 2022 inició un gran brote de la enfermedad. Se le llamó brote multipaís o brote multinacional, porque entre el 22 y el 23 hubieron más de 60,000 casos. Si no me equivoco, en 105 o más de 105 países alrededor del mundo. Por lo tanto, apuntaba que potencialmente podía ser una nueva pandemia. Por azares del destino también
no tiene una eficacia tan buena para transmitirse como COVID, y por eso es que una de las razones que no se ha distribuido tan fácilmente como lo hizo el COVID. Pero en 2024 ha habido un nuevo brote, o ha iniciado un nuevo brote. ¿Por qué un nuevo brote y no una continuación del anterior? Porque son dos grupos genéticos diferentes, el que causó el brote del 22 al que está causando el brote del 24, y por eso ha habido un nuevo llamado de OMS, y esa es una emergencia sanitaria en salud pública de importancia internacional. Ese es el término a lo que se refiere esas siglas, a partir de agosto del 14. Y lo que dice, entre otras cosas, OMS es: prepárense, ya hay esquemas de todos los países, ya hay pruebas, por favor preparen vacunas. Entonces es un llamado internacional a que estemos preparados. ¿Por qué? Porque el brote del 2022 lo generó un clado, se le llama clado, un clado que no era tan virulento. El brote del 2024 parece que la virulencia es un poco mayor, y entonces hay que prestarle un poco más de atención también. ¿A dónde están concentrados en este momento? En la República Democrática del Congo, lo que conocemos con este brote del 2024. En cambio, la República Democrática del Congo, parte de prácticamente casi toda el África subsahariana, del 2022 al 23, pero luego Estados Unidos, Canadá, muchos países europeos, muchos países asiáticos tuvieron casos o mostraron casos. Esto es como la línea del tiempo de viruela símica. El primer caso no se detectó en humanos, se detectó en monos, y por eso se le llamó viruela símica, y fue en un laboratorio en Dinamarca en el 58. Luego en el 70 el primer caso confirmado en humanos fue de un niño de 9 meses más o menos. Luego se presentaron casos esporádicos en la República Democrática del Congo, que en ese momento se llamaba Zaire. OMS estableció un monitoreo sobre el monkeypox en Congo en humanos. Luego una epidemia o un brote epidémico, realmente siguen manejando, se cuida mucho de decir epidemia, un brote de más o menos de 500 casos, siempre en la República Democrática del Congo. Posteriormente, en 2003, fueron encontrados los primeros casos esporádicos en América. Después, ya no solo había en el Congo, sino que en Nigeria se encontraron casos, pero me interesa que en 2019 ya empezaban a darse casos también en Europa. Finalmente, esto es lo que les decía hace algunos minutos. Esto resume literalmente todo. Entre el 22 y el 23, de hecho, el aviso finalizaba en agosto del 2024, y solo porque la circunstancia lo amerita, el aviso sobre monkeypox por el clado que estaba causando este brote continúa un año más, hasta el 2025, hasta agosto del 2025. Y entonces hay más o menos 60,000 casos. De esos se extendieron hacia Europa, y que monkeypox fue renombrada a mpox. ¿Por qué? Por razones de estigma y discriminación, porque muchas personas, sobre todo en Europa, no puedo decir solo en Europa, aquí en América también pasa, da igual, a las personas de origen africano o de color negro les llaman monos.
¿sí? Entonces, en relación a eso, era una enfermedad que casi era, o nombrarla, era utilizar una enfermedad con fines de discriminación racial. Entonces, como les digo, por la susceptibilidad y más de eso. Aparte de que era una enfermedad estigmatizante, como la tuberculosis, como hace unos minutos también lo han visto, la lepra, son enfermedades estigmatizantes, porque ven, se marcan físicamente a la persona y se les pone como una cruz, como una letra escarlata, ¿verdad? Está enferma de, igual que el VIH. Un poco del virus en ABC, pertenece a la familia Poxviridae, es un ortopoxvirus, este es el género, y la especie es virus de la viruela símica, o monkeypox virus. El virus es uno de los más grandes conocidos, mide más o menos entre 200, bueno, pues 200 por 250, tiene forma de ladrillo, se dice, porque tiene una forma como casi rectangular, es envuelto, su forma no tiene una forma de cápside como los otros virus conocidos, es decir, no es helicoidal, no es simetría cúbica, sino que es una simetría, ¿cómo? Compleja, exactamente, es una simetría compleja. Y en este caso, el aspecto de la cápside es como de mancuernilla, más o menos. Es un virus ADN, por ser ADN es un virus relativamente estable. Y me han preguntado, entonces no quiere decir que hay mutación, no. Si están surgiendo cada vez más clados, es decir, grupos genéticos, entonces no es tan estable. Ningún virus es 100% estable. Y sobre todo, si un virus se introduce en una población virgen, tiene todavía mayor posibilidad de poder mutar y poder dar origen a un nuevo clado o a una nueva variedad. Eso ha sucedido con los virus que hemos conocido y que han causado estas diseminaciones grandes en nuestro tiempo. En algún momento se decía de que los clados o los grupos genéticos eran 3, que era el 1, el 2A y el 2B. Posteriormente se dice no, solo existen 2 clados, el 1 y el 2. Y el 1 se divide en un subclado, 1A y 1B. Y el 2 se divide en 2 también subclados, 2A y 2B. La replicación en el citoplasma, como lo hemos dicho. Ahora, el virus normalmente puede llegar por vía respiratoria a nosotros. El virus puede estar en animales, puede estar en secreciones de animales, puede estar en lesiones de animales y nosotros tocarlo e introducirse a través de la piel o llevarlo nosotros o la misma situación a las vías respiratorias, a la conjuntiva, a la boca. El virus penetra en las células epiteliales y posteriormente va a las células inmunes que están en la cercanía, en los ganglios linfáticos regionales. Ahí se va a multiplicar la primera vez y a partir de esto va a generar la primera viremia. La primera viremia concuerda desde que ingresa el virus a la célula hasta el desarrollo de la finalización de la primera viremia, corresponde con el periodo de incubación. Quiere decir que más o menos, dependiendo de la cantidad de virus que ingresen, puede tardar el periodo de incubación entre 5 y 21 días. Si a los 21 días no ha expresado signos ni síntomas, no lo va a hacer. Pero sí puede ser tan corto como 5 días. Esta primera viremia va a generar
que se infecten o que se siembren virus en otros ganglios linfáticos y en otras estructuras del sistema fagocito mononuclear. Esto va a generar la segunda viremia, y esta segunda viremia va a ser muchísimo más grande, mucho más potente, y va a sembrar virus en el sistema digestivo, el sistema respiratorio, en el timo, en el hígado, en el vaso, en la piel, en la mucosa oral y en otros tanto como genitales masculinos y femeninos. Y esto es importante por la nueva transmisión del virus. Esto también es importante por la nueva transmisión del virus, la nueva conocida más bien. Entonces, la segunda viremia se va a corresponder con las manifestaciones más importantes del virus, es decir, con el periodo prodrómico y también con la fase exantemática de la enfermedad. Eso corresponde con la segunda viremia. Mientras está la segunda viremia, van a aparecer manifestaciones en nuestro organismo. ¿Por qué las manifestaciones? La mayoría de manifestaciones se deben a que se activan los linfocitos T y producen una gran cantidad de citocinas, sobre todo citocinas proinflamatorias, como interleuquina 1B, la 6, la 8, el factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. Entonces, que van a generar esa tormenta de citocinas que hace esas manifestaciones tan grandes como la fiebre alta, como el malestar general, como la mialgia, etc. A pesar de eso, el virus, por mucho, intenta escapar de la respuesta inmune y lo hace a través de 4 grandes actividades. La primera, porque produce proteínas que bloquean la señalización celular, como para producir más citocinas que alerten la llegada de linfocitos. La activación de factores de transcripción inmunitaria para la producción de interleuquinas también, y factores reguladores de interferones. Esto lo hace por ejemplo, la proteína F3 o la proteína, el homólogo de proteína E3 o B16. Luego, en segundo lugar, interfieren y regulan la vía apoptótica, es decir, evitan la apoptosis de las células infectadas. 2. ¿Por qué? Porque las células infectadas les sirven para poder diseminarse, les son útiles en ese momento. 3. Antagonismo de las funciones del sistema del complemento, sobre todo con esta enzima que es la inhibidora del complemento, que trabaja sobre todo con C3 y C4, que degrada a C3 y C4 y las convertasas de C3 y C4 las desensambla. Y número 4, evaden la citotoxicidad mediada por linfocitos NK y células T. Por lo tanto, la célula que está parasitada por el virus no siempre o casi nunca es destruida por células NK o por linfocitos T. Esas son las formas de evadir la respuesta inmune y cómo el virus se sigue multiplicando en los individuos. A pesar de eso, Mpox, y ahora sí voy a tener que llamarle así, en la mayoría de los casos, sobre todo en adultos, en jóvenes, en niños mayores, produce o infecciones leves o asintomáticas. Y en los casos, eso sí, cuando hay infecciones asintomáticas, la mortalidad histórica va del 1 al 10%, pero en esta cepa que tenemos en este momento, la mortalidad todavía no alcanza el 1%. La mortalidad, solo en la República Democrática del Congo, hasta agosto habían, creo que 14.000 casos, o sea, no es despreciable. Y de esos habían muerto 500 personas, solo en la República Democrática del Congo. Eso establece más o menos un 0.7% de letalidad. Entonces, quiere decir, todavía no llega al 1%. Claro, dicen, COVID, la mortalidad era del 1%. ¿Cuánta gente murió? En la medida en que más personas se infectan,
entonces la mortalidad empieza a aumentar. Si somos parte del porcentaje, menos del 1%, pero nadie quisiera ser parte de ese porcentaje o tener un familiar que sea parte de ese porcentaje. ¿Se entiende lo que digo? No es lo mismo ver los números en frío que sentirlos en carne propia. Luego entonces, la primera parte o la primera fase de la enfermedad corresponde a la fase prodrómica o de invasión. Se corresponde con la segunda viremia. Como en la mayoría de enfermedades febriles, mientras está el virus ahí, hay fiebre. Cuando el virus desaparece de la sangre, decrece la fiebre. Lo mismo sucede para este caso. Mientras está el virus, hay fiebre. Entonces, habrá fiebre, escalofríos, mialgias, hay cefalea intensa. Estoy hablando en los casos sintomáticos y el periodo prodrómico. Fatiga, confusión y dos cosas, que pueden estar las dos o solo una de ellas. Primero, las linfadenopatías. Las linfadenopatías, que suelen ser principalmente, dependiendo de dónde vayan a aparecer las lesiones o por dónde ingresó el virus. Ojo, si ingresó por vía respiratoria, pueden ser submandibulares, cervicales o postauriculares o retroauriculares. Uno. Pero si ingresó por vía genital, entonces serán inguinales. Usualmente las linfadenopatías son grandes y dolorosas. Y eso, ya dentro de poco me va a tocar dar la clase de sífilis, pero hace diferencia en relación a sífilis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las linfadenopatías, en el caso de sífilis, no son dolorosas. Aunque son grandes, no son dolorosas. En este caso, sí son grandes y dolorosas. También esto es importante. Esta es la fase en donde es muchísimo más infectante la persona. ¿Por qué? Porque habla, respira, tose, está expulsando gotículas respiratorias o secreciones respiratorias que contienen al virus. Posteriormente, puede también comprometer pulmones, riñones, intestinos, ojos y piel. Y en piel marca la manifestación más evidente de la enfermedad, aquella que orienta de quién se está tratando. En este caso de Mpox. ¿Cuál es? El exantema. Y ese exantema va a aparecer entre 1 y 3 días después de que inició la fiebre. Normalmente inicia en la cara. Y vean, entre cara y extremidades ocupa el 95% de los casos donde hay exantema, porque podría no haber exantema, y la única manifestación que pueda presentar el paciente sea linfadenopatías. Me refiero, la única esa evidente que puede orientarnos a que se trate de Mpox, porque puede tener fiebre, mialgias, y ustedes dicen, bueno, se trata de un dengue, más como estamos en nuestro medio. Pero si hay esas linfadenopatías grandes y dolorosas, ir pensando en Mpox, ¿sí? Por eso el diagnóstico diferencial de quién puede ser. Pero si aparece el exantema, entonces aparece en rostro, aparece en extremidades, el 95% de los casos. Luego puede aparecer lesiones ulcerosas en la boca en el 70% de los casos. Y entonces ya vamos a pensar en herpesvirus, vamos derivándonos de cada cosa. Luego en las conjuntivas, el 20% de los casos. En la zona perineal y perianal, en el 30% de los casos. Y las lesiones, ese exantema típico es secuencial. Primero aparece una mácula, luego una pápula eritematosa. Después esa pápula se llena de líquido y se convierte en una vesícula. Esa vesícula tiene líquido transparente. Posteriormente ese líquido transparente se enturbia y se convierte en una pústula. Y después de esa pústula se convierte en una costra. Y la costra termina cayéndose. En los casos más graves, estas lesiones
pueden o tienden a coalescer, es decir, a unirse una con la otra y a tomar grandes regiones corporales. Normalmente a este tipo de lesiones, así, cuando aparecen en el organismo y aparecen primero máculas, luego más adelante aparecen otras máculas y luego unas pápulas, etcétera, etcétera, van avanzando. Esto no es que ahora son máculas y se convierten directamente en costras, sino que es un proceso evolutivo que lleva a la lesión. Pero el individuo puede presentar lesiones de diferente estadio en el organismo, y cuando pasa eso se dice que esas lesiones son polifásicas, es decir, que no aparecen todas al mismo tiempo y no evolucionan todas al mismo tiempo. Ahora tenemos solo máculas y en 24 horas todas serán pápulas y luego en 6 horas todas serán vesículas. No. Pueden aparecer primero unas máculas y luego en unas horas aparecen otras máculas, y mientras unas se convierten en pápulas, otras ya son vesículas, y así sucesivamente. Como aparecen todas las lesiones, toda la constelación de lesiones en un mismo individuo, se dice que son polifásicas. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? ¿O no? Si no, ya vamos a ver aquí. Bueno, aquí, veamos. Aquí hay, bueno, estas son, digamos que son pústulas que se han roto. Todavía no tenemos vesículas, no se ven, sí, aquí hay vesículas. Entonces, que hay en diferente estadio de desarrollo. Aquí hay costras. Entonces, aquí en todos los casos son vesículas en este individuo. Vean, todos los casos son vesículas en esa persona, pero aquí hay diferentes estadios de las lesiones. Y aquí tenemos diferentes estadios también. Vean, aquí tenemos una vesícula, no, esta es una pústula, tenemos una costra, otra costra. Acá tenemos una costra y aquí hay varias costras. Estas son lesiones en boca, lo que hablábamos, el 70% de los casos. Y aquí tenemos pústulas. Aquí tenemos ya úlceras costrosas. Y eso, si se ve así, una sola, puede parecer un chancro sifilítico. De hecho, el principio de la sífilis es toda lesión en genitales, primero piensa en sífilis y luego en todo lo demás. Pero se ha demostrado que en individuos, en algunos individuos, porque Mpox ahora ya se considera como una infección de transmisión sexual, entonces que en algunos individuos pueden aparecer lesiones diferentes, y una corresponde a Mpox y la otra corresponde a chancro sifilítico, para que vean cómo es la cosa. Me voy a detener acá para decirles esto. Muchachos, no solo porque ustedes van a ser médicos, sino porque son jóvenes, porque he conocido experiencias difíciles de personas jóvenes como ustedes, que piensan que no se van a infectar, que lo ven como que es muy lejano. Todas las personas somos un combo de vida, una historia de vida. Pero lo que me interesa decirles es esto: si una persona es capaz de transmitirles una infección de transmisión sexual, es capaz de transmitírselas todas. Quiere decir, esa persona puede llevar VIH, puede llevar virus del papiloma humano, puede llevar sífilis, puede llevar gonorrea, puede llevar Mpox. Cuídense, porque no está nada lejano a ustedes. Escuchaba el webinar de OMS, y es en español, entonces mejor todavía, y hablaba un dato: mucho personal de salud se infecta, pero créalo o no se infecta a razón de los servicios médicos que provee.
sino de la vida cotidiana que tiene. ¿Sí? Dije vida cotidiana, no dije vida loca. No, dije la vida cotidiana. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque aparte de ser profesionales, somos personas. Tenemos derecho a tener ese tipo de situaciones, pero hay que tener cuidado con ellas. ¿De acuerdo? Bien, ¿se entiende? ¿Se ve lo de las lesiones? ¿Sí? Diga ya. ¿Cómo? La costra podía tardar más o menos una semana, como máximo una semana en el proceso, hasta que se forma la costra y se libera. Hay un dato importante de esto. Estas manifestaciones, así como se ven, se parecen muchísimo a la varicela. De hecho, por ser polifásica, tiene muchísimo de parecido a la varicela, pero en la varicela no se presentan las linfadenopatías grandes y dolorosas como se presentan acá. Entonces eso es una herramienta que les ayuda a hacer ese diagnóstico. Pero al igual que la varicela, las lesiones, todas, máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras, todas son altamente infectantes. Es decir, están llenas de virus, todas las lesiones. De hecho, más adelante lo digo, pero en este momento lo traigo a cuenta. Cuando se toma la muestra, puede tomarse muestra de las lesiones, es la principal toma de muestra, pero se recomienda, si es una vesícula, si es una pústula y todavía no se ha abierto, no la abra, déjela ahí como está, ¿sí? Porque si no va a liberar gran cantidad de virus y usted se expone. ¿Sí? Como dicen, lo que está bien ahí, déjalo, ¿sí? No lo toque, bueno, tóquelo, pero lo necesario. Tiene que tocarlo mucho para poder tomar la muestra, pero no tanto que la pueda romper. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Puedo seguir? Vean, todo el proceso, es decir, con todas las lesiones que tenemos y van apareciendo, porque no todas aparecen al mismo tiempo, podría durar entre 3 y 4 semanas, hasta que la última costra se desprende. Según OMS, podría clasificarse la gravedad de Mpox con base al número de lesiones cutáneas que se muestran o que aparecen en el individuo. Y si aparecen entre 5 y 25 lesiones, entonces es benigna. Si aparecen entre 26 y 100, es moderada. Entre 101 y 250 es grave. Y si aparecen más de 250, es muy grave. No en todas las personas se manifestará de forma grave. De hecho, este brote, el brote anterior, del 22 al 23, se caracterizó por muchas manifestaciones atípicas. Y dentro de esas manifestaciones atípicas era que había pocas o una única lesión. Y esa única lesión podría ser en el rostro, en la cara, pero típicamente podría estar en la zona cercana a los genitales, masculinos o femeninos, externos o internos. Por ejemplo, en la zona perianal, en la zona perineal, en labios mayores, en el glande, en el escroto, podrían aparecer una única lesión. Y claro, si está en este lugar y hay contacto sexual, entonces fácilmente se puede transmitir y generar una única lesión también en el otro individuo. También en algunos casos no aparecen lesiones visibles, pero aparece dolor anal o proctatitis y sangrado anal. Por eso uno de los grupos, no es el único, un grupo que es muy afectado en relación a Mpox
y que se considera un grupo importante epidemiológicamente son HCH, hombres teniendo sexos con hombres. Vamos. ¿En quiénes o cuáles son las complicaciones? Primero, ¿cuáles son? Y luego, ¿en quiénes se puedan dar las complicaciones? Uno, la sobreinfección bacteriana de las lesiones por el rascado, que a veces son muy pruriginosas, como igual pasa en la varicela, que pueden ser muy pruriginosas estas lesiones, y al rascarse puede haber lesiones, puede haber infecciones bacterianas sobreagregadas, puede haber queratitis, puede haber diarreas y vómitos que conducen a la deshidratación severa a raíz del virus, o como una infección bacteriana sobreagregada puede haber bronconeumonía, y también por la presencia del virus puede haber encefalitis. ¿En quiénes podría haber mal pronóstico? Pueden tener mal pronóstico en relación a esto en pacientes con coinfecciones parasitarias, sobre todo infecciones parasitarias de tipo hematógena, como por ejemplo en pacientes con malaria, en pacientes con trypanosomiasis, con leishmaniasis, podría ser. Segundo, algunas condiciones que conducen a inmunodepresión, por ejemplo en pacientes desnutridos, en errores innatos de la inmunidad que puedan conducir a una forma inadecuada de poder defenderse contra el virus, a infecciones con el virus de inmunodeficiencia humana, a leucemias, a linfomas, a trasplante de órganos y a pacientes que están con terapia inmunosupresora. Sí, puede ser en relación a quimioterapias o pacientes que están preparándose o posterior al trasplante de órganos. Entonces, en ellos sí puede haber o pueden considerarse como mal pronóstico. Ojo, pero lo dicho, voy a regresar un poquito más atrás. Vamos, en 2009 se decía los adultos mayores y las embarazadas tienen tendencia a ser afectados más por el virus de la influenza, y de pronto no, eran las personas obesas, las personas que tenían algún tipo de situaciones en relación a la inmunidad que tuvieron, o algunos jóvenes, adultos jóvenes que tuvieron mayor problema en el desarrollo de la enfermedad. En fiebre chikungunya, personas que tenían algunos problemas relacionados con la inmunidad, sobre todo con autoinmunidad, terminaron siendo muy afectados, y los pacientes que tenían insuficiencia renal crónica, que podía ser mortal también para ellos. Entonces, cuando llega un virus y se desarrolla en estas poblaciones, entonces empezamos a ver la verdadera constelación de relación entre el virus y las personas, y cómo esta relación de virus y personas condiciona a algunas poblaciones que tienen ciertas características y que no se sabía antes. Hasta que el virus llega, empezamos a notar el verdadero efecto que tiene sobre cada tipo de población. Entonces, por eso no hay que descuidarnos en relación a esto. ¿Cómo hacer el diagnóstico? El diagnóstico se hace principalmente a través de dos muestras, la muestra cutánea y el hisopado faríngeo. El hisopado faríngeo ya ustedes lo hicieron, ¿verdad? Lo vivieron. Entonces esa es una forma, pero la otra es la muestra cutánea, que es quizás la más importante, porque se hace un hisopado de las superficies o del exudado de las lesiones, de las superficies cuando no están abiertas, es decir, del domo, por ejemplo, de la vesícula o de la pústula, se frota vigorosamente y están saliendo partículas virales de ahí. No crean que están enclaustradas adentro de esa vesícula, están saliendo partículas virales. Si puede frotarlo vigorosamente y pueden quedar en el hisopo esas partículas virales, pero si pueden quedar en el hisopo, pueden quedar en la ropa de cama o en otra persona. Como no tiene rota la vesícula, no hay problema. No,
se puede transmitir. Eso quiero que lo tengan claro. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, el frotado vigoroso de estas lesiones, y si ya abrió, entonces de las lesiones, de ese exudado de esas lesiones, o de las costras en el peor de los casos. Y a pesar de que se puede aislar el virus o el ADN viral del semen, de la orina, del hisopado rectal o del genital, no es tan fácil hacerlo. Por lo tanto, tienen que ser laboratorios especializados que puedan hacerlo. ¿Cómo hacer diagnóstico de Mpox? Bueno, el diagnóstico de Mpox podría ser haciendo ELISA, buscando anticuerpos, siempre y cuando hayan transcurrido 5 días después de iniciada la erupción cutánea. 5 días para encontrar IgM, hasta 8 días para encontrar IgG. Esto para hacer el diagnóstico por anticuerpos. También puede hacerse citometría de flujo, y esto es buscando a quienes, a linfocitos T infectados con ortopoxvirus. Entonces hay forma de poder marcar a los linfocitos, de poder definir que se trata de linfocitos infectados, y se miden a través de citometría de flujo. Es la segunda posibilidad. Inmunohistoquímica, es decir, buscando los antígenos en los tejidos, los antígenos del virus en los tejidos, en este caso en los queratinocitos, en las lesiones. La cuarta es la microscopía electrónica, que estas, aparte de la ELISA, son menos probables, pero bueno, en la microscopía viendo los viriones en los queratinocitos, como este caso. Pero estas son situaciones más tendientes a la investigación que al diagnóstico clínico propio que serviría para poder definir que un paciente está o no infectado. El cultivo viral, obteniendo el cultivo de los virus en células, pero el estándar de oro para el diagnóstico de Mpox es la PCR. Y en nuestro medio, o bueno, OMS así lo recomienda, perdón, hacer una especie de screening. ¿Cómo así? Bueno, primero buscar Mpox y luego ver qué clado es el que está causando la infección. Por lo tanto, hay pruebas de PCR en donde buscan para los ortopoxvirus, y si sale positivo, entonces hay una segunda prueba para ver de qué clado se trata, como para definir epidemiológicamente de quién es. Pero si hay manifestaciones, si hay lesiones, si hay algún antecedente epidemiológico y tenemos una PCR genérica en donde nos marca que hay Mpox, entonces hay diagnóstico de viruela. ¿Se entiende? No necesitan ver qué clado es, eso ya es epidemiológico, ya es solo para definir si pertenece al 1B o al 2B. Y aquí tenemos más o menos el dato en relación a días. Vean, desde el día 1 de manifestaciones hasta más o menos un poco después del día 50, paulatinamente va decreciendo la cantidad de virus o de moléculas de ADN en relación al virus que se encuentran. Y los primeros días, mientras están las manifestaciones, es cuando más se encuentra. Estamos hablando de hisopado nasofaringeo o faringeo, perdón, y de hisopado de las lesiones. La propagación. Ya casi terminamos. Gracias por estar aquí y por quedarse los que se han quedado. La propagación puede ser, o la transmisión, persona a persona y zoonótica. La que nos interesa, la que más nos interesa es la persona a persona. El contacto directo con las lesiones, por ejemplo, las personas que cuidan, si son niños, y las personas que cuidan a estos pacientes,
el personal de salud que cuida a estos pacientes tiene la posibilidad de entrar en contacto estrecho con las lesiones y por lo tanto tiene potencial de adquirir la infección. Los fluidos corporales, como por ejemplo la saliva, el semen, las secreciones vaginales, la orina, pueden tener al virus, pero también fluidos corporales como esas secreciones respiratorias, sobre todo esas grandes gotículas que pueden expelerse e inhalarse cuando uno está a menos de 1 metro de distancia. Por lo tanto es contacto directo, ¿cierto? Perfecto. Objetos contaminados con las secreciones o con las lesiones de las personas infectadas. Por eso decía, la ropa de cama, la ropa de uso personal es la que puede tener el virus y que fácilmente se puede adquirir. Una persona comparte sábanas con una persona infectada, definitivamente puede adquirir la viruela, el mpox. No viruela, no quiero llamarle viruela porque se va a pensar de que es la viruela humana y no es mpox. O la transmisión asociada al contacto sexual, sobre todo cuando hay lesiones en ano, en la región perianal, en la región genital o en la boca. Entonces puede darse el contacto con las lesiones, y si hay contacto con las lesiones, sobre todo en una situación sexual en donde sí o sí siempre hay micro o macro abrasiones, es posible que el virus penetre. Eso de que el sexo salvaje es mentira es cierto. El sexo siempre es salvaje, siempre se desatan instintos que están reprimidos bajo ciertas circunstancias. Entonces siempre es, en otras palabras, siempre hay daño, siempre hay abrasiones. No hay caso en donde no haya abrasiones, micro o macro abrasiones. Por lo tanto, hay penetración o puede haber potencial penetración del virus. Estos son los casos, y el último que me faltaba era el congénito, en donde durante la viremia la madre puede transmitirla al feto. Estos serían los casos de humanos, nacidos y aquí no nacidos, es decir, horizontal, vertical. Y luego la zoonótica es por la manipulación, el contacto, la alimentación o la alimentación, no me refiero a darle de comer a los animales, sino comerse a los animales. Hay casos particulares, por ejemplo, monos o los primates no humanos, algunas ardillas, a los roedores que están más domiciliares, lirones y otros animales, otros pequeños mamíferos que pueden servir como potenciales fuentes para nosotros. Esto era lo que les decía hace unos minutos y esto es lo que ha venido pasando. Vean, hay 2 clados, el 2 que es el de África Occidental y el 1 que es el del África Central. El del 1 es más virulento que el 2, es decir, el del África Central, el de acá, es más virulento que el del África Occidental, que es este. Pero en el 2022, acá está, hasta la actualidad, el subclado que desarrolló el brote o que el responsable del brote del 2022 hasta la fecha ha sido el clado o el subclado 2B. En cambio, este nuevo brote, el que ha iniciado ahora en 2024, el subclado es el 1B. Lo remito a lo que había dicho en algunos momentos anteriores. Es cierto, este ha generado muchísimos más casos, pero es menos virulento. El de África Occidental, el clado 1 es menos virulento, perdón, el 2 es menos virulento que el 1. El que tenemos actualmente, el brote que ha iniciado, es
por 1B. Es más virulento y por lo tanto OMS con tiempo, realmente lo ha hecho con tiempo, está haciendo la advertencia. Hay que tomar en cuenta eso. Y esta es la circulación que ha habido hasta el momento de esos clados. Vean, el que está más distribuido ha sido el 1B, perdón, ha sido el 2B, y el 1B es el que está dándose en gran cuantía en este momento. Que está restringido a África todavía, es cierto, pero potencialmente puede salir, sobre todo asociado a algunas características que vamos a ver aquí. Aquí se me quedó esto, pero no importa. Los grupos de riesgo, personal de salud, ustedes cumplen con eso. Número 2, personas que viven en el mismo hogar que los pacientes. 2. 3, personas con múltiples parejas sexuales. Y 4, trabajadores sexuales y sus clientes. En relación a que esa forma de transmisión que ha sido muy extendida y que ha sido una de las más diseminadas y a través de las cuales se ha movido prácticamente el virus en este tiempo, es decir, en las poblaciones que tienen múltiples parejas sexuales, y hasta se ha considerado más frecuentemente en hombres que tienen sexo con hombres. Luego, ¿cómo prevenir y controlarlo? Bueno, evitar el contacto cercano con la piel o con las erupciones. Número 2, evitar la cercanía, cuando menos a menos de 1 metro. 3, si hay un paciente o ustedes desconocen del ambiente, pues tocar lo menos posible los objetos que podrían tener o que podrían estar contaminados con el virus. El uso de mascarillas, si es que se está en presencia de una persona infectada. El uso del preservativo, que aunque puede limitar el contacto de la lesión si hay en genitales, pero si la lesión es muy cercana a los genitales, definitivamente no va a prevenir el uso de preservativo. Luego, el lavado de manos adecuadamente, y OMS lo está potenciando, la vacunación. Pues posiblemente ustedes se conviertan, cuando lleguen al hospital, en candidatos a ser vacunados. Depende de la evolución de este brote. Muchachos, les agradezco mucho. Ojalá y les sirva como un punto de inicio para su carrera. Y más importante que eso es transmitirles o intentar transmitirles el deseo de estar buscando siempre. Su carrera es de formación continua y esta es parte de ello. ¿De acuerdo? Feliz día, muchachos, cuídense, que les vaya muy bien.